José Félix sigue siendo miembro del Centro Democrático y la senadora María Fernanda Cabal, a quien respeto, sigue siendo senadora del Centro Democrático. Que tengan problemas, claro que tienen problemas, pero yo también lo he dicho públicamente. Yo creo que aquí hay actos de inmadurez con el país y sobre todo con el partido y con el país. Bueno, pues el día de hoy nos encontramos con Daniel Briceño, candidato a la Cámara por el Centro Democrático. Gracias por acompañarnos y bienvenido a Quienique.com. Sandra, un saludo para ti y para todos los que nos ven a través de Quinique. Bueno, pues se había rumorado desde hace mucho tiempo que usted iba a renunciar a la Cámara, al Consejo de Bogotá para aspirar a la Cámara por Bogotá. ¿Cómo tomó esta decisión finalmente y por qué no aspirar también al Senado? Lo que se ha rumorado precisamente era que iba a aspirar al Senado de la República y luego de revisar dos cosas decidí aspirar a la Cámara. La primera es que creo que Bogotá requiere que nosotros demos una batalla política y electoral en una ciudad y en un territorio donde el proyecto estatista del petrismo pues creció y nació. Entonces es de vital importancia que la política de opinión se sume a trabajar en Bogotá, que es lo que estamos haciendo. Y segundo, pues darle la importancia y la relevancia que tiene la Cámara de Representantes, en donde muchos han querido hacernos creer que el Senado es más importante que la Cámara, cuando es en la Cámara, por ejemplo, donde a través de la Comisión de Acusaciones se juzga al presidente, se juzga a los altos magistrados. Pero sobre todo, la Cámara es el lugar donde pues, el petrismo tuvo mayorías, donde los representantes de la Cámara del Partido Conservador, del Liberal, del Partido de la U, sin ningún tipo de vergüenza y sin ningún tipo de duda, terminaron apoyando al presidente a través del clientelismo, la corrupción y demás. Entonces yo creo que voces fuertes dentro de la Cámara que actúen de forma independiente son necesarias, porque pues todas las leyes se aprueban con dos debates. En la Cámara, dos debates en el Senado, o una reforma constitucional son 4 y 4. Es decir, la Cámara requiere más voces y como nos hemos olvidado de la Cámara, pensando que no es importante, pues allí varios políticos, que son la gran mayoría, y yo siempre lo he dicho en varias entrevistas, se ha convertido pues esto en una especie de delincuentes, literalmente es lo que hay allí. Delincuentes es lo que hay en la Cámara y por eso hay que llegar a ser voz y hacer cosas distintas allá. Usted venía haciendo un trabajo muy riguroso y muy juicioso también dentro del Consejo de Bogotá en cuanto al control político. ¿Cuál sería su apuesta ahora dentro del Congreso de la República? Tenemos dos apuestas grandes. La primera Ujú. tiene que ver con temas de control político y esto yo se lo he dicho a todos. La gente vota por mí y la gente me sigue, la gente cree en este proyecto, es porque yo hago control. Si bien en este momento yo le hago control y oposición al gobierno de Gustavo Petro, el control va a ser permanente y sea quien sea presidente, el control va a permanecer en tres ámbitos generales. Uno, corrupción; dos, temas de austeridad; y tres, pues obviamente los temas que tienen que ver con cumplimiento de la ley, ilegalidad y demás. En segundo lugar, tenemos unas apuestas de tipo normativo que yo creo que son importantes establecer. Voy a contarte algunas rápidamente porque tengo casi 16 proyectos que hemos estado ya mostrando a través de nuestras redes sociales. Y el primero que es muy importante es que nosotros vamos a trabajar por el tema de educación. Y el tema de educación para darle oportunidades a los jóvenes de estrato 1 y 2, a los niños, a las familias que hoy no tienen cómo escoger un buen colegio. Hoy, lastimosamente, una familia de estrato 1 y 2 está condenada a ir al colegio público malo, de malos resultados, ideologizado, y que además, pues ni siquiera tiene una autoevaluación real. Entonces, para eso vamos a plantear tres cosas. Primero, vamos a hacer y a levantar las restricciones legales para que el sistema de colegios en concesión se pueda expandir por todo el país, así como ha pasado en Bogotá, que tenemos 32, que son los mejores y además son mucho más baratos la atención y están alejados de FECODE. El segundo es que en temas sindicales y demás, yo creo que es importantísimo establecer una regla legal que diga que cada vez que un profesor deje votado a un estudiante por ir a marchar, a protestar o por ir a un tema de carácter político, pues a ese profesor se le descuenta el día. Eso hoy en Bogotá lo hemos tratado de aplicar desde la Secretaría de Educación. Ha sido difícil, ha sido y demás porque no tenemos el respaldo legal, pero hay que hacerlo. Y tercero, que es muy importante, vamos a hacer que se cree el voucher o el bono escolar o educativo para que con recursos públicos se le puedan pagar a niños colegios privados y así poderle meter competencia al sector público. Si nosotros no le metemos competencia al sector público y no creamos como tal pues los incentivos reales para los profesores y demás, para que hagan las cosas bien, va a ser imposible. Y una ñapa, vamos a generar y vamos a crear una evaluación real para docentes. Hoy no existe una evaluación real para docentes. Cuando se dice que evalúen profesores públicos, ellos dicen, ya los evalúan. Absolutamente falso. Lo que llenan es una tablita que lo llena un rector que también pertenece al mismo sindicato y cada mes dicen, sí, 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 hizo las cosas bien, pero lo necesitamos una evaluación real
donde si a los estudiantes les fue mal, pues el culpable y gran parte de la responsabilidad tiene el profesor. Y entonces cuando usted evalúa en el sector privado a una persona que hace las cosas mal, ¿usted qué hace? Pues usted lo vota, usted lo echa por malo. Si no tiene buenos resultados los estudiantes, pues los profesores de la misma forma tienen que ser evaluados realmente. Hoy no hay evaluación, hoy lo que hay es una paginita, una tablita en donde no se evalúa, pero pues no se hacen las cosas bien. Usted, por supuesto, venía trabajando por la capital del país y por eso quisiera preguntarle por dos de los problemas que más aquejan a los bogotanos, la seguridad y el tema de las basuras. ¿Va a seguir preocupado y llevando digamos, estos casos al Congreso de la República? Y también, permítame, antes de que me responda, ¿cómo evalúa la gestión del actual alcalde Carlos Fernando Galán? Comienzo por la última. Yo creo que la alcaldía de Carlos Fernando Galán le debe mucho a esta ciudad. Si bien yo creo que el alcalde es un tipo decente, el alcalde ha cometido tres grandes errores. El primero, creer que su principal promesa, que era Bogotá Camina Segura, pues como ya no la puede cumplir, pues se puede reemplazar. Eso no se puede hacer en política. Si usted le prometió a la gente que iba a trabajar por la seguridad y le quedó grande, porque al alcalde le quedó grande el tema de seguridad, bien sea que porque tiene problemas con el gobierno nacional, bien sea porque no pudo, porque no, los planes y las políticas que ejecutó pues no son suficientes, usted no puede decir que es que ahora me va a cambiar seguridad por metro. Además porque el metro no es de él. El metro ya venía, viene andando, viene muy bien que el alcalde lo siga y lo apoye, pero usted no le puede venir a meter los dedos a la boca a la gente diciendo que es que usted le va a cambiar la seguridad por el metro, cuando el metro ni siquiera es de él. Segundo, que es muy importante, el alcalde, aunque es un tipo decente, permitió la politiquería en Bogotá. Y hoy las 20 alcaldías locales son presas de políticos y de concejales, ex compañeros míos, que lo que están haciendo en estos momentos es usar los recursos de los bogotanos, presionar contratistas para que representantes a la Cámara y senadores cercanos al alcalde puedan llegar a esas curules. Yo espero de todo corazón que se quemen, porque cuando usted usa el dolor de la gente, cuando usted usa la necesidad de la gente para presionarlos y llevarlos a votar, yo creo que eso merece más allá que un castigo electoral, merece un castigo también natural. Entonces yo sí, al alcalde se lo dije varias veces, a mí sí me generó una gran decepción la forma en cómo él repartió la ciudad entre unos políticos que ni siquiera le ayudan a él, que además ni siquiera le sirven a él, pero que porque no le casquen o porque se mantengan callados, el alcalde les ha mantenido cuotas y se las ha levantado. Tercero, creo que el alcalde cometió un grave error en materia de basuras. Nosotros hicimos 3 debates de control político y se lo dijimos. Alcalde, usted está equivocando con la señora Consuelo Ordóñez, quien era la directora de la UAS. Ujú. Claro, pero el alcalde la mantenía porque la señora Consuelo Ordóñez era cuota de Juan Manuel Galán, de su hermano. Entonces, por mantenerle la cuota al hermano, señora que venía de Santander, entonces el alcalde prefirió que se tiraran el modelo de basuras de Bogotá, que no avanzáramos, que hundieran el nuevo modelo en la CRA y que llegáramos a este punto en donde las basuras no tienen una solución real. Y ahora gastándose plata en campañitas, porque digo, son campañitas chimbas, diciendo, oiga, no bote basura, hagamos que es importante la cultura ciudadana, pero no hay una política de cultura ciudadana real, pues creen que vamos a mejorar el tema de basuras. No vamos a mejorar el tema de basuras porque Bogotá perdió 2 años. 2 años con una UAS absolutamente politizada, que vuelvo y lo repito, era cuota del hermano del alcalde. Y entonces, como no la podía echar porque se le ponía bravo al hermano, entonces prefirió que Bogotá fuera a semejante crisis de basuras. Entonces, yo creo que son los 3 errores, pero tiene buenos aciertos. Yo creo que la política de vivienda es una muy buena política. La secretaria de Hábitat es uno de los grandes aciertos. El tema de poder hacer una especie de mi casa allá en Bogotá cuando el gobierno nacional dejó botados a muchos propietarios fue un gran acierto. Yo creo que el tema de desarrollo económico y hoy lo que se está ayudando a varias empresas en Bogotá es un gran acierto. Y yo creo que todo el tema de educación es un gran acierto en Bogotá. La forma en cómo la señora Isabel Segovia, secretaria, se ha enfrentado a los sindicatos y ha puesto por encima a los niños, por encima de todos. Y obviamente el metro. Pero como lo repito, el metro no es del alcalde, el metro es de la ciudad. Hablando de las maquinarias políticas dentro del Congreso, estamos próximos a elegir las nuevos integrantes del Congreso y teniendo en cuenta estas maquinarias políticas, según usted, ¿quién no debería volver al Congreso? ¿Quién no debería repetir en la legislatura? Si ustedes me dijeran quién no debe ir al Congreso, yo creo que los primeros que se deberían quemar son todos los políticos del departamento de Córdoba. En este momento está el departamento de Córdoba absolutamente inundado. Y entonces estamos en un tema en donde estamos buscando culpables y responsables políticos. La gente que nos ve primero tiene que saber que los grandes culpables de lo que está pasando en Córdoba primero son sus propios políticos. Partido de la U, Partido Conservador y Partido Liberal. Yo quiero recordar a la gente que los aliados del gobierno
del señor Petro en Córdoba son los mismos aliados que fueron de Duque, son los mismos aliados que fueron de Santos y que están en todos los gobiernos, porque en todos los gobiernos le sacan la plata a la gente y se la roban. Entonces, hoy el presidente está diciendo que es que no, que es la oposición la que maneja la hidroeléctrica de Urrá, que al parecer fue el gran error que se cometió, el inicio de estas inundaciones graves en Córdoba. Y a la gente hay que recordarle, la hidroeléctrica está manejada casi en el 95 o 90% por el gobierno nacional. El hijo del presidente estuvo metido en unos escándalos de corrupción en esa hidroeléctrica. Pero los políticos de Córdoba, esos que se tienen que quemar, ojalá la gente los queme, los del partido de la U, los del Partido Liberal, los del Partido Conservador, se han robado ese departamento y hoy no tienen ni siquiera cómo pues atender las emergencias. También esos políticos de Córdoba están metidos en el escándalo de la ONGRD. Se robaron la plata de la gestión del riesgo, se la llevaron para pagar las campañas que hoy están ellos mismos haciendo y no hay plata para atender a las mismas poblaciones en Córdoba. Yo espero que la gente revise en Córdoba, la gente que está sufriendo esta calamidad diga, oiga, tanto senador, y uno se pregunta si el departamento de Córdoba, dicen algunos, es el departamento con más senadores por metro cuadrado, literalmente, del mundo. ¿De qué les ha servido al departamento de Córdoba tener a Ñoño Elías, a los Musa Besailes, a los Andrés Calle? Que por cierto, hay que recordarle a la gente que uno de los grandes ladrones de este país se llama Andrés Calle, aliado del gobierno, expresidente de la Cámara de Representantes y hoy capturado por corrupción en la ONGRD. Ese es el verdadero político de Petro allá en Córdoba. Y la pregunta que hay que hacerle a la gente es, ¿qué hicieron los políticos de Córdoba por ellos? Yo creo que esos son los que se tienen que quemar. Y si vamos departamento por departamento, pues La lista sería extensa. podemos dar nombres, pero yo sí le digo a la gente, premien a la gente que hace política de opinión. Porque cuando uno hace política de opinión, que literalmente a través de ideas, a través de debate, a través de denuncias, redes y calle, pues uno llega libre. Es decir, yo estoy seguro, como me pasó en el Consejo de Bogotá, que yo llego al Congreso de la República y yo voy a votar con mis convicciones y voy a actuar como mis convicciones me lo digan, como yo piense políticamente. No va a tener que estar diciendo a la gente, oiga, voy a votar así porque es que el gobierno me va a dar esta cuotica, o es que allí me tienen este puestico, o es que me dieron este cupo indicativo y demás. Lastimosamente, esa es la regla general en el Congreso y por eso la gente tiene que salir a apoyar a los políticos de opinión. Puede que no me apoye a mí, pero hay hartos de opinión que ojalá revisen esas opciones. Hablando también del tema de la corrupción y el nepotismo, que se viene presentando gobierno tras gobierno, no discrimina izquierda o derecha. ¿Cómo acabar estos flagelos también de cara a las próximas elecciones? Creo que esto puede tener un fin. El inicio del fin de la corrupción tiene que ver con la forma como la gente vota. Si la gente vota por aquel político que está gastando miles y miles de millones de pesos comprando líderes y comprando votos, no va a acabar la corrupción. Porque eso es un círculo vicioso. Entonces, hoy se estima, sigamos en el departamento de Córdoba. Hoy se estima que en el departamento de Córdoba y en el departamento del Cesar, allá donde está el señor Ape Cuello, haciendo una campaña absolutamente costosa. Se estima que, por ejemplo, en el departamento de Córdoba, un senado puede estar rondando los 25.000 a 30.000 millones de pesos. Si tú haces las cuentas de lo que se gana un senador, no es ni el 10% de la plata que le mete. Entonces, si usted gasta 35.000 a 40.000 millones de pesos en una campaña, la primera pregunta es ¿de dónde sale esa plata? La plata normalmente sale o del narcotráfico, que eso hay que ponerlo sobre la mesa, o sale también de los contratistas del Estado. Entonces, usted hace una vaca, usted hace una bolsa de 35.000, 40.000 millones de pesos, compra los votos, llega al Congreso. ¿Qué es lo primero que tiene que llegar usted a hacer? Independientemente de quien esté en el poder, usted tiene que llegar a entregarse. Entonces, por eso hay conservadores petristas, por eso hay liberales petristas y de la U petristas, cuando no deberían estar ahí supuestamente ideológicamente. Y entonces, lo segundo que usted tiene que llegar a hacer es a votarle todo a favor al gobierno, independientemente si es bueno o malo para la gente. Y lo tercero es que usted se va a dedicar durante 4 años a ir ministerio por ministerio, ¿cierto? A decirle a los ministros, oiga, yo ya le ayudé con el botico, ayúdeme a mí con un cupo indicativo. ¿Qué es un cupo indicativo? Es simplemente un presupuesto que se le asigna desde el gobierno a los congresistas que le ayudan al gobierno para callarles la boca y para que voten con ellos, en donde el gobierno a través de contratos interadministrativos les dice, ok, yo te voy a dar un cupo indicativo. ¿Cómo funciona? Entonces, por ejemplo, se van para el Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior les dice, listo, yo les voy a ayudar con 50.000 millones de pesos. ¿A dónde se los envío? El ministro inmediatamente se lo manda en contratación directa al municipio o al departamento que ya controla este político.
porque pues ellos tienen alcaldes y gobernadores. Y cuando llega esa plata al municipio, pues allá simplemente hacen las maniobras y esa plata se la roban, la entregan a un contratista amigo y comienzan a sacar porcentajes de cada uno de los contratos. Eso, así es como funciona hoy el Congreso de la República. Entonces, si tú te das cuenta, estamos en una cuenta de miles de millones de pesos y esos 35.000, 40.000 millones que te metiste en campaña, los pueden recuperar fácilmente en 2 o 13 cupos indicativos y a la gente no le pasó nada. Entonces, por eso es que la gente tiene que comenzar a pensar que más allá de las reglas que podamos modificar, porque tenemos muchas ideas, esto se trata de que se modifique también la conciencia electoral. ¿Cómo voto yo? En todos los partidos hay gente buena y hay gente mala. En mi partido hay gente muy mala también, pero también somos muchos los buenos que estamos haciendo política. Y eso pasa en todos los partidos. Entonces, la gente debería tener un poco más de conciencia y saber elegir. Ese que te promete o votas por el puesto o votas por el cupo indicativo o votas por la lechona, el tamal, que eso puede sonar muy en lugar de común, pero en la realidad ese político es el que te va a clavar y te va a robar por el otro lado. ¿Quiénes serían esas personas malas dentro del Centro Democrático? No, mira, yo denuncié, por ejemplo, yo tuve una batalla dentro del Centro Democrático muy fuerte en contra del señor Ciro Ramírez, que creo que la ganamos dentro del partido. Yo fui creo que fue la única voz que se levantó en el momento en que Ciro Ramírez sale de la cárcel y el partido lo deja posesionarse en el Congreso de la República nuevamente. Yo creo que eso no se podía permitir, lo dije públicamente. Y afortunadamente yo creo que ganamos porque no va en la lista cerrada, pero sigue siendo senador, sigue estando dentro del partido, sigue teniendo control político en el departamento de Boyacá y en otros municipios. Y yo creo que tipos como Ciro Ramírez no deben volver a la política. Siguiendo el tema del Centro Democrático, ¿cómo está el ambiente político dentro del Centro Democrático? Hace muy poco se conoció la renuncia de José Félix Laforí y de María Fernanda Cabal. ¿Cómo está el ambiente de cara también a la consulta presidencial donde está Paloma Valencia? Bueno, primero aclarar a la gente que José Félix nunca se fue. Luego de que hacen el show de que se van a ir, sacan una columna diciendo yo nunca me he ido porque nunca renuncié. Eso es lo primero que hay que ponerle a la gente sobre la mesa. José Félix sigue siendo miembro del Centro Democrático y la senadora María Fernanda Cabal, a quien respeto, sigue siendo senadora del Centro Democrático. Que tengan problemas, claro que tienen problemas, pero yo también lo he dicho públicamente. Yo creo que aquí hay actos de inmadurez con el país y sobre todo con el partido y con el país, porque nosotros no hemos entendido que aquí el enemigo no es ni Paloma y para el otro lado tampoco es Abelardo. Aquí el enemigo realmente es Iván Cepeda. Entonces, nosotros nos quedamos en unas minucias y no hay grandeza en muchos líderes políticos. Y es que, pues, si se perdió, yo sé que perder duele y que la senadora María Fernanda Cabal quería ser candidata y que salen, pues, obviamente todas estas heridas, viejas heridas del partido que pasaron cuando yo ni siquiera estaba en el partido, pero sé que hubo unas peleas en anteriores elecciones y demás. Pero yo creo que no hay grandeza cuando usted antepone sus dolores personales frente a los proyectos políticos nacionales. Y esas divisiones lo único que hacen es generarle a la gente, pues obviamente una visión, una perspectiva que los que estamos en la calle todo el día tenemos que andar explicando. Todo el día, toda la gente le pregunta, ¿qué pasó con María Fernanda? Entonces uno tiene que explicarles. ¿Y qué está pasando con este y lo otro? Lo mismo está pasando de un lado de los de la consulta, la gran consulta, los que cuestionan a Abelardo, y lo mismo comienza a pasar ahora a los de Salvación Nacional contra los de Centro Democrático. Entonces, si te ves, hay unas cantidades de peleas en un sector político que sí o sí tiene que terminar unido, porque sí o sí nos tenemos que dar cuenta que al final de cuentas, sea Abelardo o sea Paloma, yo personalmente voy a votar en la consulta con Paloma, pues tenemos que ir ese contra Iván Cepeda. Entonces yo creo que el ambiente dentro del partido ahora se ha venido calmando, pero obviamente estos son golpes que quedan en la mesa, son heridas que quedan abiertas y que lo único que hacen es que no actuemos con la grandeza que está esperando el país. El país está esperando que nos unamos en un sector político y este tipo de cosas. Yo he hecho el llamado público, no estamos en un momento para ser pequeños ni inferiores. Yo creo que el país merece que nosotros seamos y tengamos grandeza y pues Paloma ganó una consulta que tiene auditoría, que tiene unos resultados de unas encuestadoras y unas empresas chilenas que escogieron los propios precandidatos. Y entiendo, perder puede doler, pero yo creo que es momento de actuar con grandeza. En cuanto al panorama que le espera a la senadora Paloma Valencia, ¿cómo lo ve, cómo analiza donde ella sea la ganadora de la gran consulta por Colombia y se enfrente también en primera vuelta a Abelardo de las Priella? ¿Cree que eso puede dividir los votos de la derecha? Yo creo que lo que va a pasar en primera vuelta es que va a estar Abelardo
va a estar Paloma Valencia, porque yo sí creo que va a ganar la gran consulta, va a estar Sergio Fajardo, va a estar Claudia López, Roy Barreras e Iván Cepeda. Van a haber otros, pero digamos, esa va a ser como la línea. Si te das cuenta, hay tres de izquierda, petrista, Ujú. aunque Claudia López diga que no es de izquierdas, yo les aseguro sobre la mesa que en un segundo escenario entre Iván Cepeda y Abelardo Lasprilla, Claudia vuelve a estar con Petro, porque siempre pasa lo mismo. Entonces usted tiene por el lado de la izquierda a Iván Cepeda, a Roy Barreras y a Claudia López. Tienes a un Sergio Fajardo solitario, que decidió ser solitario, y a este lado tienes a Paloma Valencia y a Abelardo Lasprilla. Entonces, la pregunta es, ¿quién está más dividido? Pues yo creo que la izquierda en estos momentos está más dividida, están peleando más encima en si votan la lista de Roy, si no votan la lista de Roy, ya hay peleas internas. Y no es una división como tal, sino es una competencia sana dentro de los sectores políticos. Entonces, así como ha pasado en otros momentos, que la derecha lleva dos candidatos, pues aquí será Abelardo y Paloma, sacarán cada uno su votación y en segunda vuelta nosotros estamos segurísimos por cómo se han llevado las cosas que estaremos unidos, sea el que sea. Sea Abelardo de las Priellas, sea Sergio Fajardo. Ojalá, yo esperaría en otros y como partido abrimos la puerta y dijimos desde Fajardo hasta Abelardo, pero Fajardo nunca nos quiso recibir, ni nunca nos quiso aceptar la invitación. Yo creo que hoy las encuestas pues dicen realmente que el centro político por su mezquindad, pero también por ser inferior al momento, pues no va a tener chance. Entonces yo creo que esto es realmente una pelea entre oposición de verdad y el oficialismo. Teniendo en cuenta también las encuestas, el panorama que nos muestra las encuestas que muestran a Abelardo de la Espriella muy fuerte y también a Iván Cepeda. Estos serían los dos candidatos según las encuestas. ¿Cree usted que ese panorama es el que vamos a ver después de la primera vuelta presidencial? Yo creo que como todas las encuestas no son predictoras, sino las encuestas son una foto de la actualidad. Claro, Ujú. si las elecciones fueran este domingo, pues Abelardo y Iván Cepeda son la segunda vuelta. Sin embargo, hay que esperar cómo los fenómenos de las consultas actúan, porque pues la única forma en que se mantenga esa foto, tal y como está hoy, es que a la gran consulta le vaya mal. Entonces, si usted dice que la gran consulta, no sé, sacó 2,5 millones entre todos los 6, 7 que están ahí, pues usted dice, no, pues sigue la foto, no No va pasó a cambiar. absolutamente nada. Pero yo te pongo sobre la mesa qué pasaría si una consulta como esta saca 5 millones de votos. Entonces yo creo que el panorama de encuestas puede comenzar a cambiar. Y eso no quiere decir que nosotros estemos en contra de Abelardo o querramos generar esa división, sino que yo creo que al país hay que darle dos alternativas. Hay mucha gente que está con Abelardo y que va a votar por mí. Yo les digo, pues, todo el respeto y gracias por el voto y el apoyo que me dan. Tienen todo el respeto y la forma de haberse jugado con Abelardo. Abelardo es una persona que ha hecho una gran campaña, que le ha dado mensajes claros al país, pero también yo creo que sería importante tener otro plan, que es el de Paloma Valencia en una consulta. Si la consulta, como creo va a ser, resulta muy bien, pues yo creo que la foto puede cambiar un poquito. Así Abelardo termine pasando a segunda vuelta, pero le va a generar esto a la gente y sobre todo al voto del centro, de la centro derecha, pues una opción en primera vuelta. Porque hoy, si Paloma está haciendo algo muy importante, es atraer a esa centro derecha. Una centro derecha que por muchas razones no se las quiere jugar todavía por Abelardo y que nosotros tenemos que concretarlo dentro de un proyecto político. Hablando de también o haciendo una comparación de el panorama actual con el de hace 4 años. Hace 4 años de pronto la gente estaba un poco cansada y requería un cambio político y por eso fue elegido el presidente de izquierda, Gustavo Petro. ¿Qué tanto ha cambiado la derecha a estas elecciones y qué le pueden aportar? ¿Qué tanto, sí, qué tanto se han consolidado, qué tanto han cambiado para estas elecciones? Yo creo que hay distintas formas de verlo, pero sí veo algunas transformaciones que ya no puedo usar la palabra cambio porque ya... La izquierda se apropió, No, apropió de no, esa. se la tiró. Se dice cambio, no es que se hayan apropiado una palabra, es que es una palabra que ya no tiene ningún tipo de sentido en Colombia porque pues prometieron y no lo hicieron, se tiraron la palabrita. Entonces, yo creo que sí ha habido unas transformaciones en la forma de política en la derecha. Yo creo que pues somos primero un sector político que ahora comunica mejor, cosa que no pasaba antes. Un sector político que ahora cree y que se ha vuelto pues obviamente más creyente en el papel del sector privado, y eso es muy importante, que estamos, y yo creo que en eso sí estamos en sintonía todos, en contra de un Estado gigantesco. Si te das cuenta, la derecha del 2018 era la de Duque, era una derecha que no creía en un Estado pequeño, era una derecha que creó dos ministerios, Ministerio del Deporte y Ministerio de Ciencias. Hoy yo creo que
esta derecha está pensando en un Estado pequeño, un Estado eficiente, un Estado que dé alternativas, pero le ayude más bien a una empresa privada y que no se gaste y no se derroche la plata en burocracia. Yo creo que tenemos ideas más claras, tenemos proyectos más claros, le tenemos menos miedo a defender y eso es muy importante, lo que pensamos. Yo creo que aquí estábamos como una especie de espiral del silencio en donde defender el sector privado pues era casi como un pecado porque es como, uy, no, se está defendiendo a los millonarios. No, parece que nos dimos cuenta que la mayoría de empresas, el 97% de empresas son pequeñas y medianas, no son los grandes magnates, pero además estamos totalmente alineados en defender una visión de sociedad. Y yo creo que en eso la derecha se ha cambiado. Nosotros tenemos un modelo de sociedad. Esto no se trata de ganar una elección solamente. Se trata de defender un modelo de vida en donde el Estado no se mete en tu vida, donde el estatismo no controla tu empresa, en donde el estatismo no te dice qué comer, donde el estatismo no te está diciendo todo el tiempo qué hacer. Y eso son las dos visiones que hay en este momento. Una visión estatista, absolutista, que es la que viene ya en el último año, el último periodo del señor Petro, y que bien lo ha dicho el señor Iván Cepeda, lo va a continuar porque no dice nada más. Usted escucha a Cepeda cuando lee sus papelitos, porque no habla, sino lee un papelito, siempre dice lo mismo. Voy a continuar todo lo de Petro. Yo no sé si continuará también con la corrupción y demás. Y todo por la paz. No dice nada más. Esos son los dos mensajes que envía. Pero yo creo que esta visión más liberal en la forma de llevar la vida, la economía y demás, pues nos hemos vuelto mejores comunicadores y mucho más claros ideológicamente. Por supuesto, hay muchas personas indecisas, sobre todo los jóvenes, o de pronto también hay quienes ya adultos no saben por quién votar. ¿Cómo conquistar desde la derecha a ese sector que todavía no tiene claro un candidato y que sin duda también está cansado de la derecha y de la izquierda? Mira, yo creo que aquí todos son culpables, porque pues este sector político, la derecha, la cual nosotros estamos tratando de renovar desde adentro y que creo lo estamos haciendo bien, ha cometido grandes errores, corrupción, nepotismo, todo lo que hablábamos ahorita. O sea, esos pecados que le estamos indicando a la izquierda los tenía también en la derecha si comparamos los últimos dos gobiernos. Pero yo creo que es importante que la gente entienda algo. Aquí hay que ver cuál es el modelo de sociedad que usted está buscando. Y yo entiendo que mucha gente ahora en estas campañas lo que esté tratando de conquistar el nuevo lector y demás es haciendo cosas graciosas. Algunos se ponen a bailar en TikTok, a hacer tontadas Siguiendo las sí, tendencias. como hacer trends y demás. Ujú. Pero yo creo que más allá de eso, los jóvenes que están absolutamente decepcionados del gobierno no están viniendo hacia este lado, sino están yendo hacia otro lado, que es peor. Es decir, todos pensábamos que si los jóvenes se decepcionaban de la izquierda iban a votar a la derecha, no. Lastimosamente la mayoría de jóvenes se está yendo del país. Entonces tenemos una tasa de 90.000 jóvenes en promedio que se van cada año de Colombia. Se está yendo la mejor generación de Colombia, de colombianos. Y tengo que decirlo, está yendo la generación de los millennials. La generación más estudiada, la generación más preparada, la generación que con tanto esfuerzo de nuestros padres y CETEX y demás salió adelante, se preparó, que creyó una vez en un gobierno, que ahora no es alternativa, pero sobre todo ya no creen en un país. Esto ya no se trata de si creen en el centro democrático o el pacto histórico. Es que se trata de que hay 90.000 jóvenes cada año que no están creyendo en Colombia. Y entonces uno tiene casos cercanos, no sé si tengas casos cercanos de algún familiar, tío, primo, amigo, que haya dicho, ¿sabe que prefiero irme para Estados Unidos? ¿Cierto? A lavar baños, siendo abogado, economista, lo que sea, que salir y pues quedarme aquí en Colombia haciendo nada. Entonces los jóvenes tienen que entender y a ellos hay que darles un proyecto político que les haga retornar la esperanza, pero sobre todo que les haga sentir que en Colombia tienen como tal una posibilidad. Y eso pasa únicamente por la restauración del sistema económico privado, no por el público. Mucha gente cree que esto se trata de crear burocracia a mansalva en el Estado y es darle empleo a todos a través del Estado, como los que creen que subir el salario mínimo, pues está bien subírselo al 23, pero entonces subámoslo entonces al 100 también. Eso se trata de crear condiciones en donde un joven que quiera emprender pueda emprender sin que el Estado lo ahogue, sin que el Estado se le robe la plata a través del ICA, del IVA, a través del 4 por mil. Sí, de ofrecerle pues alternativas de seguridad, de restaurar el ICETEX, de darles también un espacio y una garantía en temas culturales, económicos y ambientales. Entonces yo sí creo que
conquistar a los jóvenes ya no va más allá de poner a Doctor Crápula y a Ariana Lucía a cantar una canción bonita sobre el cambio. Se trata de darle opciones de vida, opciones de emprendimiento, opciones de estudio, opciones de cómo salir adelante en un país en el que ellos ya no creen. Porque ya no es que no crean en la derecha, ya tampoco creen en la izquierda y ya no van a creer en el país. Yo creo que conquistar a los jóvenes pasa por eso, un proyecto claro y serio en donde ellos puedan ver formas de enriquecerse, que eso está bien. Ser rico no está mal si usted lo hace de forma legal, de prosperar y de hacer un proyecto de vida. Tengo dos preguntas finales. La primera es qué espera de las elecciones del 8 de marzo y también de las presidenciales, por supuesto. ¿Cree que vamos a ver un cambio de verdad? Y la segunda es, ¿qué espera usted aportarle al Congreso en esta nueva legislatura? ¿Por qué la gente debería darle ese voto de confianza a Daniel Briceño? Mira, yo empiezo por la última. Yo quiero aportarle al Congreso de la República tres cosas. Uno, coherencia. Yo si algo he demostrado en política es que en lo que creo y lo que digo, lo cumplo. Yo le dije a la gente cuando fui a Consejo de Bogotá que iba a trabajar por una política austera, en donde yo creo en un Estado de austeridad, un Estado que se administra bien, donde no hay derroche y donde la plata de los colombianos no es para estar pagando lujos. Por eso no tengo esquema de seguridad. Por eso no voté ninguno de los proyectos en el Consejo y muchos de ellos me quedé votando solo. No me importaba perder, pero lo hice en coherencia a ningún proyecto que aumentaba la burocracia en Bogotá. Ahí se aprobaron proyectos para crearle puestos a la personería de Bogotá, para crearle puestos al Consejo de Bogotá, para crearle puestos a una cantidad de entidades. Y en muchos de ellos yo me quedé solo votando porque yo creo que el aumento burocrático no es sano para el país. Lo que es sano para el país es la creación de incentivos. Pero también le dije a la gente en campaña al Consejo que no iba a votar un solo proyecto que aumentara los impuestos de los bogotanos. Y nos opusimos en solitario desde el día 1 a la reforma tributaria que nos quería clavar el alcalde Galán, que le ponía un 10% de impuesto al recibo de la luz, que le subía las tarifas del ICA a muchos sectores económicos, que le subía el predial a mucha gente, pero además que lo que hacía era expulsar a todas las empresas y las industrias hacia otros municipios de Bogotá. Y comenzamos solos y terminamos hundiendo un proyecto que le supimos explicar a la gente porque era perjudicial. Entonces, lo primero es coherencia, porque si yo digo que soy austero, que no me vendo y que además hago una política diferente, la gente en el Congreso y en la Cámara eso lo va a ver y eso se va a notar, porque en una corporación como la Cámara, cuando usted hace las cosas diferentes, se va a notar. Lo segundo es que yo sé y entiendo que la gente vota por mí por hacer control y ese control va a ser permanente. Y eso se los digo, control va a ser permanente incluso si el gobierno es de mi partido. Es más, con más fuerza si el gobierno es de mi partido. Que aquí tenemos que aprender a ser autocríticos. Si un gobierno de este lado no es controlado y no tiene autocrítica o alguien que está haciendo crítica, créanme que no va a funcionar. Y tercero, que es muy importante, van a ver en la Cámara una persona que siempre va a estar velando por la libertad de elección de la gente. Vamos a abrirle posibilidades a los estratos unidos de que puedan elegir un buen colegio, pero también vamos a defender la posibilidad de que una persona pueda elegir en cuál sistema pensional quiere pensionarse, si ahorrando o en el sistema público o en el sistema privado, o a cuál EPS quieren ir, cosa que hoy ya no se puede hacer, porque hoy más del 50% de todos los afiliados, independientemente de cómo se llame la EPS, están en manos del gobierno. Entonces yo creo que trabajar siempre por la libertad de elección de las personas, que es ahí donde recae realmente la racionalidad, en donde usted le da herramientas a la gente para que piense por su propia cuenta, es lo que va a ver la gente en la Cámara. Y por eso, pues, los invito. ¿Y qué esperar? Pues esperamos nosotros, sobre todo en Bogotá, que es donde estoy trabajando, dar un golpe de opinión y en la mesa electoral, en donde demostremos que este proyecto ha crecido, pero más allá de la aspiración y la votación personal, lo que esperamos es estar muy parejitos en votación entre Centro Democrático y el Pacto Histórico y ojalá, si podemos acelerar y afinar algunas tuerquitas, poder ser el partido principal de Bogotá, que eso sería pues un real golpe político y electoral en esta ciudad. Estamos trabajando para eso. Yo creo que hoy estamos cabecita a cabecita, ahí entre el Pacto Histórico y el Centro Democrático, pero estamos trabajando para que la opinión pues favorezca más hacia este lado. Y también esperar que el Congreso se renueve y se renueve en todos los sectores, porque pues yo siempre voy a respetar a los políticos que hacen política de opinión, sean de izquierda, centro o de derecha, porque yo entiendo que es ahí donde hay verdadera libertad
Ahí es donde uno realmente toma las decisiones sin estar esperando algo o sin estar pensando qué hay detrás. Entonces, esperar por lo menos un porcentaje alto de renovación. Yo sé que la renovación política no sea un día para otro ni en 4 años, pero cuando llegan dos, día tres o día cuatro voces, que uno dice como, bueno, van refrescando el escenario, uno dice, ahí vamos ganando. Yo espero eso. Pues es Daniel Briceño, candidato a la Cámara por Bogotá por el Centro Democrático. Gracias por acompañarnos en quienique.com y por supuesto mucha suerte en esas elecciones del 8 de No marzo. sé, y a todos los que nos vieron, Dios los bendiga.